¿Alguna vez has tenido esa conversación que surge de la idea del qué pasaría si una película o serie se hubiese presentado de otra forma? Ya sabes, si en vez de ser animada hubiese sido con actores reales, si en vez de ser comedia fuese drama, o qué tal si otro personaje habría protagonizado la historia. Suena bien, ¿verdad? Divertido de escuchar y hasta parecería algo muy entretenido de ver. Mientras más avanza la idea, más elementos se van colocando. Parece algo que funcionaría. Bueno, momentáneamente lo hace. Después de todo, tú en el fondo sabes que no es más que una loca idea que, aunque suene bien, sería bastante mal en un contexto real. Aún así, hay muchas personas que van más allá. Después de imaginar cómo sería algo de otra forma, es probable que unos creativos, barra locos, en internet hayan dedicado todos sus esfuerzos para crear algo particularmente llamativo. ¿Quién no vio un anime, videojuego o serie animada en sus versiones reales? Claro, eran pequeños pedazos entretenidos que trataban de reflejar el universo de otra manera, pero fuera de eso no eran más que una divertida curiosidad. Si bien el concepto antes descrito era algo que el cine y otras artes como el cómic ya lo manejaban, no es hasta que un desastre filmado y estrenado en el cada vez más lejano año 2009 estalló. Alguien deliberadamente decidió llevar el qué pasaría si hasta sus últimas consecuencias. No le importó todo lo que se había construido antes sobre la historia, simplemente decidió hacer algo un poco diferente. Los fans, emocionados, no dudaron en ver la obra que se presentaba, esperando encontrar una pieza maestra que, aunque no reflejara fielmente la historia, cuando menos hiciera justicia de la misma. Y es que no termina ahí. La historia planeaba ser una trilogía, pero tras el estreno, las cosas cambiaron. El público se molestó porque no solo habían reimaginado la obra de una forma que resultaba cliché, orientándolo a dilemas de típico adolescente de preparatoria, americanizando, si se puede decir así, lo que la historia era originalmente. La película llevaba por nombre Dragon Ball Evolution. Fue una película que hizo enojar a todo el mundo, y bueno, podríamos teorizar un montón sobre lo que falló, pero en lugar de eso hablaremos de una manera un poquito más general. Actualmente, los remakes, reboots, spin-off y demás se siguen haciendo. Extrañamente se puede llegar a pensar que tal vez sea porque ya se está terminando las ideas sobre temas que contar, y la posibilidad de ver en la gran pantalla el qué pasaría si resulta inevitablemente atractivo, hasta morboso. ¿Cuántos de nosotros esperamos el estreno de una obra que fue parte de nuestra infancia o cuya idea de verla de nuevo y de otra forma es interesante? Así, entras al cine a ver El Rey León porque quieres ver a esos animales antes dibujados, ahora como criaturas reales, y después de terminar la película sales con esa extraña sensación de si fue algo bueno o malo. Sí, sacrificaron las escenas más graciosas para hacer que los animales fuesen más realistas. Eso es lo que prometía, ¿verdad? La misma historia sin elementos cómicos y con una expresividad muy baja, y así notas que en vez de ser algo entretenido, se volvió aburrido. O tal vez no. Ignoras tus pensamientos después de un rato porque acaban de anunciar el próximo remake, y el ciclo continúa. Es así que nos preguntamos si los remakes, reboots, spin-off y demás son necesarios o estaría mejor si solo fueran un ejercicio imaginativo. Y precisamente eso hablaremos de hoy. Estoy con Juan Carlos, Jacob, y vamos a hablar de ese tema. ¿Qué te parece si empezamos con los remakes? Este... Ay, demonios, lo otro. Hola, ¿qué tal, Angelito? Un gusto. Sí, me dijiste que empecemos con... Los remakes. Ya, los remakes, vamos, que eso no es un tema nuevo, ¿no? Eh, Desde, ¿qué será? La década de los 90, posiblemente, si no estoy mal, o los 90, ya se han venido haciendo remakes de películas que antes eran conocidas, de los años 50, de los años 60, es decir, a versiones más actuales con actores de temporada, famosos del momento, pero traídos a la historia nuevamente a la pantalla grande para que las actuales generaciones puedan disfrutar de esas obras de arte cinematográficas que se vieron a su tiempo. Así que desde ahí creo que hemos empezado a ver varias películas que han sido actualizadas. Hoy en día también siguen saliendo, ¿no?
gracias a que tenemos una mayor apertura de tecnología, efectos especiales y cosas así, que le puede ayudar a los cineastas a crear mejores ambientes digitalizados para construir escenarios, animales, no sé, hasta incluso personas, monstruos y todo eso, y que las películas en sus años de creación no tenían esas posibilidades. Entonces, bueno, los remakes y todo lo demás, no es que recién está surgiendo, los hemos tenido desde siempre y hay claros ejemplos que, bueno, ya los vamos a analizar a su tiempo. Claro. Entonces, bueno, eh, pensemos en que un remake es el hecho de volver a hacer una película basada en una obra original, pero no siempre siguen la historia como tal. Entonces, hay muchas películas que se han hecho de esta forma, principalmente, como había mencionado, la del live action también se puede considerar como tal, la de El Rey León. El problema es que eh, a veces no siempre la obra que se hace remake es mejor o se puede apreciar mejor. Entonces, creo que igual la gente lo sigue haciendo por el hecho mismo de que se utiliza este cine, o digamos la remake de las películas, para evitar pensar en las anteriores o por películas que ya han envejecido. Entonces, por ejemplo, la película de King Kong, se ha hecho tantas remakes de esta misma película de acuerdo a lo que va envejeciendo. Entonces, simplemente buscan como que mantener esa historia para captar un público nuevo que no estaría dispuesto a ver películas. Digamos que la primera de King Kong, por ejemplo, que es una película en blanco y negro, que aunque haya sido una película muy buena en su momento, es muy poco probable que en esta época se viera, ¿no? O se disfrute de la misma forma como se ha disfrutado en ese tiempo. Ya. Entonces, Exacto, por eso, por los efectos mismos que se usaban, creo que hacían disfraces o muñecos robóticos, pero bueno, maquetas de edificios y cosas así que hoy en día te resulta ridículo ver eso porque ya estamos acostumbrados a otro nivel de cine. Entonces, bueno, esa historia es traída a un remake y luego otro remake y luego otro remake y así. King Kong sí, es verdad, creo que es muy sobreexplotada. claro, y la otra cuestión sería que fuera de contar una historia parcialmente original, digámoslo así, o que tenga algo de originalidad, se ciñen más en tratar de hacerlo algo muy impresionable, efectista la película, ¿no? Entonces, la película, por ejemplo, de King Kong, ya no busca presentar como que el dilema que presentaba la película en sus inicios, sino busca ya más ser la película que tiene unos efectos especiales increíbles. Entonces, creo que cuando se centran en eso, se tiende a perder cierta calidad que hay en las historias que se pueden llegar a contar, haciendo que el remake sea, si bien una historia llamativa por el momento, que envejece muy rápido y que simplemente pasa al olvido. Puede ser, pero también se puede tomar de la manera en que un remake nace para captar nuevo público y la mayoría de las personas o críticos de cine lo que hacen es compararle con la versión anterior y es poco probable que las personas que vieron la versión actual no vuelvan a ver la anterior, o sea, tal vez por curiosidad, por ver, por enterarse después que existía una película de la misma trama, la misma historia anterior a esa, la vean. Pero de ahí creo que la mayoría del público se va a enfocar en la nueva. Van a ver el remake, es decir, van a ver la película de Viaje al Centro de la Tierra con el actor, se me fue el nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Brendan Fraser. Van a ver Viaje al Centro de la Tierra de Brendan Fraser y no van a ver la Viaje al Centro de la Tierra de 1920 o la de 1950, nada. Claro. Para ellos va a ser esa película la que existe.
La película responde a la época, Ajá, ¿no? entonces creo que los remakes, claro, igual creo que es en parte a cultura, en parte a sensacionalismos. No sé, antes en las películas, en su mayoría he visto que quienes la protagonizaban eran personas con sus trajes, con sus ternos, todos científicos, lúcidos, o sea, la historia parecida a la del libro. Mientras que en las adaptaciones más modernas, a la época, no sé, 2000, 2010, 2020, cuando se haya hecho, si te das cuenta, los protagonistas vienen a ser jóvenes. O sea, ya no es como las clásicas que todos son adultos. Y aquí ya no te ponen a una persona más, ¿cómo te diría? Más aventurero, de una manera del ser musculoso, habilidoso, más que al científico extraño y gracioso de la época. Ahora vemos los chistes son un poco más de golpes y cosas así que como se podrían haber hecho antes. Creo que es debido a lo que nos causa gracia hoy en día. Y de eso se trata, ¿no? Los remakes, recuperar historias para atraer un público nuevo, ¿no? Para los nostálgicos que actualmente, si te das cuenta, en los remakes todo es quejarse. Pero bueno, entre remakes y reboots hay que clasificarles porque son dos cosas diferentes y más adelante creo que hablaremos lo que es de los reboots de películas y eso sí me choca un poco. Claro, sí, es verdad. La gracia del rehacer películas responde a la época. Entonces, entonces es innegable el hecho de que se hace para un público joven, por así decirlo. El problema es que no se esfuerzan en sí en contar una historia que destaque, ¿no? Porque el hecho mismo de que se vuelven un producto novedoso, pero que no pasa eso. Después de que la novedad ha terminado, simplemente dejan de, de ser importantes, ¿no? No sé si alguien recordaría tal vez alguna película que se hizo, se remakeó, si existe la palabra. No sé, por ejemplo, Power Rangers. Entonces, puede ser que esta transmisión, Este debería ser un reboot. ya, un reboot, es verdad. Pero a lo que voy es que este tipo de películas, por ejemplo, después de cierto tiempo, aunque hayan presentado una idea que parecía interesante, después termina siendo irrelevante. Y ya, pues. También hablemos un poco bueno, y ahora que estamos hablando Claro, bueno, en esa tenemos que sí ha habido películas que el remake ha superado exactamente, justo eso iba a señalar. Igual no siempre todo va a ser terriblemente negativo. Si fuese ese el caso, pues realmente no se hiciesen más remakes, pero se siguen haciendo. Entonces, ¿se te ocurre alguno? Que algún remake que haya sido particularmente llamativo. ver, déjame acordarme. Creo que Cara Cortada. A la Cara Cortada, donde actúa Al Pacino, creo que supera a la Cara Cortada original. O sea, la película de Cara Cortada, que a la primera, no estoy seguro el año. Eh, Déjame consultar con mi buen amigo Google. Internet, es verdad. Bueno, hay que destacar el hecho de que los remakes no siempre. En 1983 es la de... Ben Hur también es una película sí, que se remake. Eso, Ben Hur. Y de hecho, mucha Ajá, gente la aclama esta película por sobre las anteriores. claro, Charlton Heston, Entonces, claro, que inició toda la época de películas de la Biblia. claro. Ya, ahora hablemos un poquito de Bueno, como decíamos, la de Cara Cortada de 1900,
1956. ¿Ya? Spin-offs, bueno. Creo que cuando creas una película con un personaje tan interesante que en la película mismo te gusta, ¿no? Bien, ahí llega el punto en que desea saber más sobre él, de cómo fue su niñez y cómo fue su época en la universidad o cosas así, dependiendo de la edad que tenga el personaje. Ponte a bueno, el más aclamado de todos, ¿ya? Hannibal Lester. Lecter. Hannibal de la saga de Ya, ese, Lecter, por ejemplo, sí. de la película esa. Todos estaban tan interesados que Hannibal, y deseaban saber que cómo fue su origen y tantas cosas, que terminaron por crear un spin-off de cómo inició. Y creo que, no, en esa parte resultó mal. No sé, vi la película, pero no me terminó agradando del todo. Es la historia de él, cómo fue niño, cómo sin darse cuenta le obligaron a comerse a su hermana porque no había nada más que comer y creo que le habían matado. ¡Ey! Sin Y al spoilers. darse cuenta él decide vengarse. ¿No has visto? Chut. Bueno, Bueno, ya. es que igual los que nos están escuchando puede que tampoco hayan visto, ¿no? Entonces, por ese lado, más que nada sí, tiene razón. También pasa, ¿no? Que un personaje resulta mucho más atractivo que los propios personajes que presenta la película, ¿no? En El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, Hannibal resultó ser tan interesante, tan llamativo que básicamente decidieron sacarle una película o una historia aparte para él. Entonces, en este Claro, de caso, ahí las, las sagas se basaron en él. exacto, en este caso surgió un producto en base a un referente cultural, porque aquí no se acuerda de, bueno, las personas que hayan visto, aquí no se acuerda de Hannibal. Y, y bueno, en este caso resulta interesante el imaginar qué otras posibilidades dieron origen a este personaje. Pero depende mucho también cómo traten este spin-off, porque es muy probable que también existan, bueno, mayormente de hecho, diría yo, existen spin-off que tienden a ser poco necesarios. Sí, por lo general ya es muy difícil de por sí crear antecedentes para un personaje de cómo inició sin caer en un poco de contradicción en el personaje final. Bueno, no he visto esta película, esta sí no he visto. Monster University, no Ya, sé yo si sí. la verías. Ya, Monster Inc. es buena, o sea, es una película buena a Ah, su pero hay que época cuando vernos la vi. en el caso de una precuela. En este caso, los creadores se dieron cuenta, o bueno, Esta no es le vieron la forma precuela. en cómo continuar la historia. Por ello contaron una historia previa de origen, o sea, una precuela. Ajá, es verdad, es un spin-off y una precuela, estamos hablando de algo diferente, ya que el spin-off sería específicamente sobre la historia de un personaje, de cómo fue Claro, él. el gato con botas, La por ejemplo. precuela ese es un spin-off, claro, Claro, un porque al spin-off de final tomar. es Shrek. ¿Quién puede olvidar esas excelentes películas y al final el gato resultó ser tan popular que finalmente sacaron su Se película? crearon su propia película. Igual con los pingüinos de Madagascar. Madagascar. La Y serie no si, se trataba sobre ellos. claro, y si hablamos de series de televisión, eh, mejor llamen a Saúl. Bueno, Claro, de Breaking Bad. exacto, el Ya, el personaje abogado fue tan resultó ser interesante que, ah, que le crearon su propia serie. claro. De ahí también hay dos factores principales por los que la gente haría la gente, por la que se produciría un spin-off. Primero porque el público ha resultado encariñado o básicamente le llama demasiado el personaje que es inevitable el hecho de que se haga una película exclusivamente de él. Y la otra es porque, bueno, capitalismo. Pero muchos spin-off
llegan a ser verdaderamente llamativos o muy buenas historias, independientemente de cuál haya sido su origen, mientras que otros realmente pasan de ser desapercibidos y solo buscan llenar la taquilla de una semana u otra. Sí, es verdad. Y también por lo que puede ser que la historia ahí ya terminó, pero, o sea, una película es la evolución de un personaje, ¿no es cierto? Y si el personaje ya consiguió lo que quería y no es necesario sacar una secuela, entonces la manera de atraer al público, vender la misma obra, sería haciendo un spin-off de algún personaje. Y así mismo continúas con la franquicia, pero ya no con el protagonista de la historia, sino con alguien más que resultó ser interesante Claro. y sigue viva. Claro, es Eh, una forma también en la que indirectamente las historias conectan con otras. El Señor de los Anillos fueron muy buenas historias en su tiempo y como básicamente la gente se quedó con muchas ganas de ver un poco más de este universo creado, pues ahí fueron cuando sacaron las películas del Hobbit. Sin embargo, tras cierto tiempo las obras empiezan a decaer o empiezan a perder un poco del impacto que antes tenía. No sé qué tanto, y eso ya vamos por las secuelas, qué tanto Star Wars se ha visto ahora. Hay mucha gente que prefiere no tener nada que ver, me incluyo con ese universo porque es realmente extenso, es algo muy complicado de consumir actualmente. Y lo que hacen las películas, las secuelas o los spin-off, como Solo, por ejemplo, buscan capturar a un público para que esa historia funcione de manera autónoma, pero que conecte con las demás historias para que así la gente se enganche en los demás. El problema es que siento que es demasiado extenso como para que alguien realmente llegue a interesarse, a menos que haya vivido desde el inicio la época de Star Wars. Que no quita que igual hay personas que se enganchan por una película que no tiene mucha conexión con el universo de Star Wars, pero que al final terminan viendo todas las películas por el interés que les despertó esta película. sí, es verdad. Y creo que esa sí es una de las películas catalogadas. Se me fue la frase científica, pero son las películas que son destinadas a ser taquilleras, a romper taquilla. Eso, ya, películas que ya nacieron para darlo todo, netamente comercial, donde metes publicidad en muñecos, juguetes, camisetas, no sé, hasta platos, lo que sea, porque es una película súper, súper comercial en sí. Entonces, qué triste sería de que muera en una sola parte. Son creadas para tener secuelas. Y cuando se acaban las secuelas, chuta, y el público pide más y más, entonces tienes que crear precuelas, spin-offs o lo que sea para complacerles. Y si después tienes posibilidades de hacer una mejor película de la misma historia, pum, le lanzas un remake. Y esos creo que los remakes no van a ser queridos cuando son de una saga importante. Si haces un remake de una película que ya está como un poco olvidada, con actores que no son de trascendencia y quieres volver a recordarla, pero con mejor tecnología, entonces ahí sí quedaría el remake. Pero pienso que hacer un remake de una película que ya tenía todo, que era buena, que fue en su época taquillera y que hasta ahora se sigue viendo, que es considerada, bueno, hasta de culto y todo lo demás, pienso que hacerle un remake ya sería, ay, sí, lanzarse para que le estén comparando con el original y no creo que les resulte tan bien. Por eso pienso que hacer un remake está bien y en otras sí está mal. El problema con las remakes, igual tiene razón, sería el hecho de que muchas veces cuando se trata de una obra muy importante, el deber del spin-off, del remake, es superar al original. Pero creo que es una tarea muy complicada, sobre todo cuando la película en sí ha sido algo innegablemente excelente. Es el ejemplo de que si alguien realizara un remake de Hannibal Lecter, de El silencio de los inocentes, pues igual y les quedaría bastante Duro, complicado de realizar. ajá, duro superarle a Anthony Hawkins en ese papel. Por eso mismo el spin-off con el
chico que actuó, y sin hacerles spoiler, de la película de Hannibal, El origen del mal, o sea, no terminó convenciéndose a nadie. Es una historia completamente diferente. Ajá, entonces creo que ese fue el fin de la saga. Borrarle y miren la trilogía original. Claro, esa es un gran dilema. Muchas veces las películas Bueno, ¿qué más tenemos? Hablamos ya de los terminan siendo reboots. detestadas. Las secuelas, que sería básicamente la descendencia directa de las películas que han sido taquilleras y que básicamente muchas de las veces surgen como una historia para sacarle un poco más de dinero a la película que ya fue famosa en sí. Muchas secuelas terminan siendo simplemente para alimentar la necesidad del público de ver una historia continuada y terminan ya bajando calidad conforme van sacando las películas. Por ejemplo, La Era del Hielo es una de las que ha estado sufriendo mucho esto. Es que conforme sacan... Yo, La Era de Hielo. Ajá. Esa sí me mata. Me mata. Co- Conforme va avanzando la, las películas, conforme van sacando más películas, es innegable notar el hecho de que la calidad de las historias van bajando. Tal vez, lo hacen para un público infantil, pero eso no quita que la historia deba ser eh, mala como tal. Y eventualmente van sacando más películas y quién sabe si hagan más, pero siguen perdiendo la calidad. Y así muchas películas que siguen sacando, Rápidos y Furiosos, no sé realmente en cuántas películas van a sacar, me parece que termina en la 11, pero mucha gente ya le perdió el hilo porque simplemente se ponen demasiado irregulares, por decirlo así, en las historias. Creo. Ya, mira, Rápidos y Furiosos es el claro ejemplo que ya tiene su saga completa, y aparte sacó un spin-off para hacer una película de ellos basados en La Roca y Jason Statham. O sea, las ganas de hacer una película y darles protagonismo a ellos, porque según importantes de la trama, y merecían su propio spin-off, que sinceramente no lo he visto, no me llama la atención, pero mira, ya tiene hasta su spin-off y tiene su montón de secuelas, que quién sabe cuántas van. Creo que ya están en Rápidos y Furiosos en el espacio, no sé. Esa es la que se viene. Creo que es joda, Sí, sí, no. pero igual. Sí, anunciaron que en una Así es. siguiente película iba a ser en el espacio, ¿no? También existen otras Sí, películas creo que es joda. cuyos cuyas secuelas han sido bastante aceptables y no sé, no tengo entendido, creo que es un remake, la de Jurassic Park. Jurassic Park. He visto las clásicas de Steven Spielberg. No creo que no vi la nueva, la remake. Así que no sabría si es que le pasó o no. Claro, la cuestión es que supo cautivar a un público nuevo en las películas de Jurassic Park. Algunas no lo logran hacer o pasan instantáneamente después de que se estrenan, pasan instantáneamente de moda, por así decirlo. Sin embargo, hay películas como Jurassic Park ha mantenido su, su enganche. Y bueno, a mencionar un poco el terror, ¿no? En cuanto a spin-offs, sacaron las películas del Conjuro 1, Conjuro 2 y luego le presentaron a Annabelle. No sé si el director como tal tenía ya en mente todo esto que iba a sacar o simplemente se le ocurrió. Porque los personajes que sacaron a raíz de uno y otro empezaron a sacar más y más y más personajes para crear sus propios universos. Annabelle, por ejemplo, ya tiene 3 películas
independientemente del Conjuro. El Conjuro me parece que tiene dos o tres. La Monja, que también salió de ahí, tiene una película, no estoy muy seguro. Y también La Llorona, que salió básicamente de esta saga de películas. Saw. Son constantes secuelas, pero conforme van avanzando igual tienden a disminuir su calidad. Claro, también hay Destino Final. Es la única saga de películas que me gusta. Aunque cada secuela creo que le va metiendo más sangre y más efectos, o sea, peores efectos cada vez y muertes más jodidamente explícitas. Pero sí creo que es una saga que se ha mantenido bien. Lo que me agradó fue que en la quinta parte le conectan con la primera, de cuando explota el avión. Qué maestros. O sea, qué cosa que fue. También La nostalgia. algunas se aprovechan del furor del momento. Hay películas que en esta época pegarían, llamarían mucho la atención, mientras que si fuesen las mismas, pero en otra época es probable que no resalten tanto. Claro, y ahora se me viene a la mente que las secuelas como tal necesariamente no han salido en los próximos 2 o 5 años. Hay secuelas que han tardado en salir más de 10 años y aún así no sé si lograron el éxito que esperaban, pero ya que el público pedía y pedía una secuela, se las ha dado. Es el caso de, no sé si has visto la saga de American Pie. Sí. Ah, es verdad, es verdad. Salió una muchos años después, ya cuando ya todos estaban casados, todos con sus cosas y así. Y fue como recordar esos años de la universidad. Bueno, para quienes crecieron con esas películas y verles ahora de adultos, a sus actores también ya adultos y todo eso. Creo que debe ser una secuela como que sí esperaron y sí resultó ser agradable, con esos viejos chistes y todo lo demás, con la mamá de Stifler y tantas cosas, y ellos mismos al darse cuenta de que ya no son jóvenes y que competir con la nueva juventud les resultó pesado, te identificas un poco con esos personajes, pero creo que son secuelas que tienes que verlas si es que viviste las películas en su momento y años después viste esa secuela. También hay otra que me termina agradando un poco, es la de Jim Carrey, esta de Tonto y Retonto. Ah, sí. Sacaron una secuela añazos después, entonces como que fue raro, pero bueno, ya verles actuar a los años de sus personajes. Eso en cuanto a las secuelas, que no son necesariamente que tienen que salir cada año una nueva película, cada 2 años como hace Rápidos y Furiosos. Claro, pero por ejemplo las dos películas que acabas de mencionar funcionan por el hecho de que en su momento fueron muy importantes, digámoslo así. La gente se encariñó con estas películas y lo que buscaba era como que una continuación a la historia. Y estas películas salen por obra de la audiencia, mientras que hay películas que simplemente salen porque dinero. Dinero. Claro, y cochino y sucio dinero. El punto es que hay esta clase de películas, el público las aprecia más porque es una película que pidieron, ¿no? No sé, la película de la última de Dragon Ball, que resurgió, digamos, el furor por esta película, por esta serie, anime. La del Broly. La resurrección de Freezer creo que era. La última que salió es la del Broly. Oh, bueno, le recrearon al personaje. Bueno, Y sí estuvo buena, es la que más estaba. eh, bueno, esta película que creo que empezó con la resurrección de Broly fue una forma interesante de volver a reenganchar al público que antes creció viendo este anime, y de la misma forma enganchar al Al público Goku. nuevo. Claro que ahora la serie que salió después fue criticada y por ahí juzgada en su momento, pero eso no quita que la emoción por estas obras pues se revivió un poco.
Ajá, en eso le dejaríamos para otro tema porque creo que va a ser bien amplio. Eh, bueno, si te parece, ¿qué tal si hablamos de los reboots? Vamos ahí con los reboots. Ya, los reboots vienen a ser contar la misma historia, con los mismos personajes, la trama parecida, pero con una adaptación un poco diferente a la época. El, por un ejemplo, el que me parece mejor, en este caso, por ahora, para citar uno, es el de Chucky. El Chucky clásico de los 90, el muñeco asesino, nace de un asesino en serie que sabía magia vudú y todo eso, y se transfiere al cuerpo de un muñeco cuando estuvo a punto de morir. Ya, de ahí empieza la historia, un niño lo encuentra y el muñeco empieza a matar gente porque era un asesino loco y mata sin razón y trata de poseer el cuerpo del niño antes de quedarse atrapado en el cuerpo del muñeco. Ya, esa es la trama. Hicieron un reboot. ¿Y qué pasó aquí? Le embelleció Que los Chucky. productores, escritores dijeron, no, ¿sabes qué? Esto de la magia vudú y que alguien se pueda transferir al cuerpo del muñeco como que no me resulta creíble. Mejor hagamos que es un muñeco con inteligencia artificial que le quitaron los límites que tiene para comportarse, las seguridades y todo eso, bla, bla, bla. Quitemos el chip y el muñeco se volvió loco. Entonces Chucky en sí era un muñeco con inteligencia artificial que podía prender la televisión, encender carros y tantas cosas, y aprender, grabar videos, ser influencer, subir videos a YouTube y tanta vaina. Ya, entonces, ¿qué pasó? La historia de cómo se hace malo es que le hacen ver películas de terror en donde, bueno, creo que es la de Masacre en Texas. Mira Masacre en Texas, ve como el monstruito este, no me acuerdo el nombre. Jason. No, no. No, ¿cómo es? Scar, chuta, no me acuerdo. Bueno, el cara, no me acuerdo el nombre en inglés. Bueno, ya, Leatherface. que tiene Leatherface, Bueno. eso. Leatherface mata a la gente y los niños empiezan a reír y el muñeco mira eso, analiza y dice, wow, eso le hace feliz. Matar gente hará que Andy se ponga feliz y viene con el cuchillo y quiere matarle a los amigos. Entonces dice, no, Chucky malo, Chucky malo. Ya, ese es un reboot. Crearon la misma historia, diferentes situaciones. El final fue el mismo, pero la forma en la que el personaje se hace malo, entre comillas, es totalmente diferente, ¿no? Sí, igual el origen del personaje, cómo le destruyen y todo eso. Ya no tenía las motivaciones de transferirse al cuerpo del niño, sino que simplemente quería hacerle feliz y buscaba otra manera de hacerle feliz. El niño odiaba al padrastro, entonces Chucky dijo, si mato al padrastro, el niño será feliz. Ya le mata al padrastro. No, pero resulta que el niño no fue feliz y cosas así. Dice, el gato le aruñó, el niño está triste por culpa del gato. Voy a matarle al gato y el niño será feliz. Y es en sí, como, digamos que el muñeco era malo. Claro. Estaba en modo malo y tenían que cambiarle el botón a bueno. Pero si te imaginas que, bueno, te das cuenta, ¿no? Que las películas, que los remakes, ¿no? Perdón, los reboots tienden a... Las películas contemporáneas mismo tienden a darle un poco más sentido lógico, como que más explicación científica que explicación paranormal. Y se alejan mucho de la esencia que al inicio les dio la popularidad que tenían en ese entonces. Claro, es igual, no he visto los Power Rangers. Pero bueno, la magia de la serie, ¿no? La serie de acción era que se encuentran con Sordon, él les da los poderes, esas monedas de poder, no sé qué, y ya se transforman y listo, y pelean con los malos. La nueva creo que es un meteorito extraterrestre, no Obtienen sé. el poder de... Su poder, digamos, Ranger, de un meteorito que al final es por el descuido de uno de ellos que terminan teniendo poderes, ¿no? Te buscan explicar todo, todo cómo se originaron estos personajes. Entonces,
tiende a caer un poco en la sobreexplicación. Claro, a veces creo que le quieren cambiar la magia por ciencia Exacto. y no hay cómo. O sea, la magia es magia y no se puede explicar, o sea, tiene sus reglas, tiene sus límites dentro de un mundo que tú terminas creyendo que es verdad, porque toda película tiene sus reglas, todo lo que es fantasía tiene sus reglas y que se deben cumplir para que sea, no sé, fácil de digerir, de creer. Pero si esas reglas se rompen, entonces ahí es cuando un poco dice, te cuestionas, ¿no? Y ahí es cuando ya sobrepasas se rompe tu suspensión de la incredulidad y ya una película se va a la madre. Bueno, entonces en este caso de los Power Rangers tratan de explicarte muchas cosas de esta manera y de esta otra manera y tanto que te confunden y no sé, y terminas por no agradarte lo que estás viendo. Ajá. Terminas aburrido con la explicación científica, por así decirlo, que te dan de cómo se originaron estos personajes y al final terminas descartando, digamos, la idea de que puede haber algo de magia en los personajes que antes, cuando los veías en acción en las series, no te importaba si era lógico, ¿no? Al final solo eran tipos vestidos con trajes de cartón sobre una ciudad ficticia hecha en forma de maqueta. Y no te importaba, porque al final lo que llamaba la atención era las elaboradas coreografías y los vislumbrantes trajes que llevaban. Pero ahora tratan de utilizar demasiado, tratan de impresionar demasiado con los trajes que, bueno, sí se veían muy bien, pero la forma en la que desarrollan a los personajes y el origen y todo empieza a ser demasiado explicativo y al final no te muestra lo que tú quieres ver, ¿no? Gente golpeándose hasta morir. Claro, bueno, la pondré en mi lista para verla en algún momento, pero vi el tráiler y no me llamó la atención y como buen noventero que creció con la serie original, ni aún así no me dio ganas de verla, tal vez quizás un día. Otros O reboots. sea, Ajá, es que Scooby. es Scooby-Doo. Creo El que caso de eso sí Scooby-Doo, tiene, el caso de ¿ya? Scooby-Doo es que cada tanto siguen rehaciendo películas. No sé si Warner espera que una película de estas digan, ay, es la mejor y empiecen a partir de eso a sacar más, pero mientras tanto siguen haciendo reversiones de lo mismo. He visto que hay más experimentación del estilo del dibujo en las series, ¿no? En que hacen de Scooby-Doo. Pero en la última reciente película realmente no tiene una historia disfrutable, pero la estética que se manejan es bastante atractiva. Y quién sabe, y sea el punto de inicio para una nueva saga de películas en base a esta primera. Ya, ponte aquí mis reboots favoritos y que ahorita creo que está en boca de todos. Los de Spider-Man. Va, Spider-Man con Tobey Maguire. La primera saga de películas que salieron de las de alto presupuesto, ¿no? Logró obtener 3 películas, pero al no poderse hacer una cuarta, tuvieron que retroceder y empezar de nuevo. Hicieron una segunda saga. No recuerdo igual el nombre del actor, pero bueno, ya Andrew Mary Garfield. Jane no está. Sí, el Andrew. Ajá. Le cambian a Mary Jane por Wendy Stacy y tantas cosas, nuevos villanos y todo eso. Una nueva explicación de cómo obtiene sus poderes. Un nuevo tío Ben que te diga un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tantas cosas, ¿ya? No sé si en la segunda película habrá, pero bueno, los villanos y todo eso, empezar de nuevo la historia, una nueva tía May y todo lo demás. Pero al no poderse seguir sacando más secuelas, borra y empieza de nuevo otra vez. Ahora en este caso con el tan querido por los niños Tom Holland. Tom Holland es. Claro, sí, sí. La cuestión ahí era que Sony tenía los derechos de explotación de este personaje y como que todo el universo que rodea a Spider-Man. Y la cuestión es que en el aspecto legal, si no me equivoco,
cada cierto tiempo tienes que volver a explotar este personaje si no pierdes los derechos. Entonces, por eso era que Fox y Sony sacaban películas de los X-Men y de Spider-Man respectivamente para seguirle sacando provecho, digamos, y no perder los derechos de explotación. Pero finalmente se rindieron y dejaron todo a Marvel. Claro, y si hablamos de superhéroes, creo que son los que más reboots han tenido. Caso de Superman, caso de Batman, los de X-Men no mucho, creo. Claro, Oh, es que lo pero que pasa, Superman, chuta, creo que hay algunos Superman. lo que sucede también es el hecho de que, como había mencionado al inicio, las historias en los cómics siempre tienden a... Una vez que terminas con un cómic, buscas generar más, ¿no? Más historias. Y entonces lo que se hace generalmente es un remake o un reboot. Entonces agarras la historia y eso en los cómics ya ha pasado demasiado. Agarras la misma historia, el mismo personaje y creas una historia eh, diferente. Entonces el cine no tiene problemas con hacer esto, el cine de superhéroes, porque tiene una amplia trayectoria en los cómics de haber hecho esto. Por eso es que cada vez que, no sé, a DC no le funciona un personaje como un actor, lo cambian por otro esperándole hacerle bastante competencia a Marvel, ¿no? Que es lo usual. Igual Marvel no dudó en cambiarle al su personaje de Hulk como protagonista por otro, Mark Ruffalo. Igual no dudó también en recambiar la historia que tenía de Spider-Man, que personalmente no sé por qué la gente le agrada mucho la última película, el último reboot de Spider-Man con Tom Holland. Siento que no es tan bueno, la verdad, pero Marvel. Yo también. Claro, creo que les gusta más porque ya nacieron con su fiebre de Iron Man, Capitán América, Thor y todo eso. Y verle que fue parte de ese universo con Iron Man, con Tony Stark ahí dándole traje y les terminó por agradar más. Creo que se debe a ese factor y por verle en los Avengers, a Spider-Man y tanta cosa que no se pudo hacer ni en los cómics, creo. Y que sí está Spider-Man ahí con los Vengadores y eso. Claro, al inicio las historias bueno, como tiene una amplia historial, digamos, de historias, es muy probable que de ley que tengan una historia en los que se mezclan de tantas formas que al final ya han explotado toda capacidad de contar esa historia de diferentes maneras. Pero lo malo es que cuando Marvel entró en crisis decidió vender a sus personajes para explotación de, de video. Entonces, de ley que deben haber ya, eh, digamos, historias en los que todos los personajes se, se mezclaron. Claro, eso es la cosa de los superhéroes. Como todos pertenecen a una misma empresa y todo eso, les crearon que todos están en un mismo universo, en un mismo tiempo y por ahí ya coinciden en que tienen las mismas edades o que están ambientados en la misma época, mismos villanos y se pueden unir. Bien para enfrentar a un nuevo malo que solos no podrían hacerlo, pero todos juntos sí. Y ya, ahí nace su universo Marvel de que, En el caso de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, es donde explican básicamente cómo funciona el universo araña, ¿no? En los cómics tienden a como generar niveles de historias y hay la historia en la que prima que hay una especie de tela de araña que es como los universos que unen a todos por una araña y sí que no. Entonces, algo de esto se explica en esta película de Spider-Man y todo Spider-Verse. Y ahí te muestra que, bueno, básicamente si Marvel quiere puede sacar 10 mil millones de universos y va a seguir contando la historia de Peter Parker con otra etnia, otro color de piel, otra Mary Jane, pero que al final la esencia va a ser la misma. Entonces, son maneras, digamos, creativas de explotar una misma historia, pero después de cierto tiempo resulta ser un poco cansado. sí, igual son reboots. Ponte el primer Spider-Man pudo haber sido alguien que creó su traje ahí
cosiéndole a mano, no sé, sus telarañas por medio de los conocimientos científicos que por coincidencia Peter Parker es un científico que pudo hacer las telarañas y cosas así. Pero actualmente, ponte la época moderna, chuta, decir que un traje ya puede integrar ahí su GPS, sus buscadores de rostro, no sé tantas cosas que le pueden incluir. Y es un traje más sofisticado, tiene resistencia para las balas, tiene diferentes tipos de telaraña y cosas así. Entonces es como un Spider-Man mejorado cada vez. El caso de Chucky, le arreglaron con cosas más bonitas a la época. Claro, es lo que te digo, las historias igual, inicialmente tienen el dilema se mantiene, pero el contexto bajo el que surge este dilema tiende a variar. Y ahí es cuando las historias tienen que ser adaptadas, el remake, el reboot, tienen que volver a ser contadas, pero como para un público de nuestra época. Entonces responden más a una época, ¿no? También. Y depende mucho qué tan preparado esté el público para ver una nueva versión de algo que ya conocen. La Death Note, por ejemplo, es un reboot, si no me equivoco. No, un remake. No, una adaptación. Una adaptación live action, eso sí es adaptación. Ya, es una adaptación, por ejemplo, y esa busca responder al público contemporáneo, donde la historia básicamente apenas se asemeja a la que contaba la historia original. Entonces responde más que nada al hecho de que vivimos en la sociedad avanza, evoluciona, y las historias como tal buscan adaptarse a esa evolución. En esa parte creo que los live action están condenados a no ser tan queridos, porque se supone que eso buscan alcanzar a un mercado que el anime o el manga no alcanzó, a un público. Es decir, no todos ven anime y no todos leen manga. Muy pocos creo que lo hacen. Legalmente, igual. Entonces, llevarle a una película una serie animada, anime, perdón, que es tan buena, pero tan buena que dices, chuta, tiene que verlo mi abuelito, tiene que verlo mi papá y no les gusta el anime, pero cuando ya esté la película con personas de carne y hueso, posiblemente lo vean, o familia que dicen, no me gustan esos monos chinos, y vayas así. Pero les pones y le vean y quieres compartirles esa emoción que viviste al ver el anime, ¿no? Porque Death Note es de los mejores animes que he visto y que hay. Y cuando ves la película y han hecho severenda, cagada, que te pasas ahí todo el rato puteando y no le dejas ver a tu familia en paz la película, que al final no terminan entendiendo y te dicen, ya, me pones tonterías, nada, tío. Y chuta, qué decepción. Claro, creo al hacer una adaptación terminó no contando la historia que en sí sobre la que versa el anime original, sino que básicamente se tomaron total libertad de contar una historia diferente. Que bueno, a algunos agradó, a otros no, ya es mucho cuestión de gustos, pero tal vez como fan acérrimo del anime esperabas algo que cuando menos tenga cierto parecido con la obra original. Claro, o sea, se esperaba verlo lo mismo, ¿no? O sea, no exactamente igual, porque cualquier adaptación que haces de animación o de lo que sea, siempre tienes que cambiar algo, o sea, no contar lo mismo, darles lo que esperan, pero de una manera diferente, pero bien contada, pero es muy, muy difícil, te digo, esto en cuestión de gustos. Ahora vivimos en una sociedad, como diría Joker, en donde no puedes complacer a todos. Y sobre el Joker también es alguien de lo que hablábamos antes, tuvo su propio spin-off, un personaje interesante que incluso tuvo sus propias películas ya.
Claro, es por el que el personaje resulta ser el villano. Bueno, en este caso lo hicieron como que desarrollaron la historia del villano, pero justificando su villanía. Te pusiste del lado del malo porque entiendes los problemas bajo los cuales surgió. Pero en cambio, en las otras es innegable que se nota mucho el hecho de que es más interesante ser malvado como tal, ¿no? Y algo que me gustaría destacar también es que en los dibujos animados se presta mucho el hecho de que actualmente buscan hacerlo todo en 3D, ¿no? Eh, Hace rato mencioné la película de Scooby-Doo, y esta película fue una especie de prueba donde referenciaron y pusieron personajes en 3D de todo el universo de Hanna-Barbera, porque eventualmente quieren hacer películas en esta técnica. Los pitufos lo llevan Multiverso, intentando. Ajá, los pitufos lo llevan intentando multiverso bastante. Scooby-Doo. Eh, claro, bueno, en lo que hemos abarcado y espero que hayan entendido en la diferencia entre un remake, un spin-off, un reboot. Y Claro, bueno, también hablamos parte de las secuelas. y alentar al público que no se quede mucho con las historias que vuelvan. O sea, si vas a ver un remake, trata de ver el original y entender como que es diferente, pero es bueno, es diferente y es malo. Y no se casen con los remakes, busquemos tratar de consumir historias que son nuevas, porque muchas veces por ver el nuevo remake de Disney terminamos obviando alguna película que tal vez es una propuesta nueva e interesante y preferimos dejar, porque realmente como el ser humano es vago para... No queremos, nos resistimos al cambio, no queremos ver algo nuevo, nunca queremos cambiar, básicamente estamos en una zona de confort. Entonces, ver un remake es como ver la misma historia, pero en 3D. Entonces, como ya estás acostumbrado a eso, tiendes a no querer ver nuevas historias. Pero los invito a tratar de consumir algo un poco diferente o ser un poco más críticos con los remakes. En realidad era necesario, en realidad hacía falta que Disney sacara la versión live action del Rey León, que saque una secuela y cosas por el estilo. Bueno, no Disney, también otras empresas que hacen esto. Entonces, ser un poco más crítico en tratar de consumir historias diferentes, no quedarnos con lo mismo de siempre y ya, por mi parte. Sí, igual, Borren esa película de Shrek tercero. Es la que menos me gustó. Van a ¿Ah? hacer más. ¿En serio? Sí. Bueno, Shrek Felices por siempre me agradó, pero Shrek tercero le vi como muy, muy forzado, solo para querer sacar plata. Pero Shrek 2 me gustó más que Shrek 1. Así que algunas secuelas pueden superar al original, Exacto, algunas tal secuelas pueden como el ser reboot las originales. puede superar al original, el remake puede superar al original, el spin-off puede resultar más atractivo que la historia propia del protagonista y cosas así. Creo que ya depende mucho de los escritores que tenemos por ahí para darnos gusto a nosotros que nos pasamos acostados o sentados viendo televisión. Claro, muchas veces el qué tal si hablamos de este personaje termina siendo un ejercicio interesante de escritura, no de guión. Y muchas veces no, muchas veces alguien dice, ¿qué tal si le metemos a mucha ciencia a Chucky y le hacemos que tenga sentimientos humanos que no dan miedo? Entonces, depende mucho también el enfoque bajo el cual se presentan estas historias. Claro, y ahora que decimos Chucky, me acuerdo también que hay reboot de Viernes 13, reboot de Pesadilla en la calle El, ya que no pudieron seguir con las secuelas. Creo que quisieron empezar nuevas sagas. Igual de mi saga favorita de asesinos de Halloween, creo que va a salir una nueva. ¿Ya El salió? tercer reboot, si no estoy mal. ¿Ya salió la nueva de Halloween? Ah, el tercer reboot. No, no, no. Entonces creo que ahí no ha salido todavía. Estoy que están haciendo una nueva o que está por estrenarse una nueva. Pero igual, ya ojalá no la caguen como siempre. Bueno, esperamos que les haya gustado un poco este podcast barra discusión sobre los remakes. Eh, si no tienes algo más que agregar, Juan, para al final dar un poquito
unas recomendaciones sobre para visualizar cine de parte de Ecuador. Claro, bueno, como esto les diría, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, algún tema del que desearían que estos sabios cinéfilos les resuelvan las dudas, nos dejen en los comentarios qué quisieran escuchar, que nos digan qué opinan de los remakes, qué opinan de los spin-offs, de los reboots, de las secuelas y todo eso, cuáles son sus películas favoritas, que si es que hay adaptaciones que no debían salir, ¿qué les parece a ustedes? Estaríamos ahí gustosos de leerlos y discutir ahí en la barra de comentarios. Por supuesto. Y bueno, destacar que nosotros somos de Ecuador, de Riobamba, y parte de este podcast es también incentivar a las personas de nuestro país y de todo el mundo que se fijen un poco en las otras producciones que no siempre buscan ser más allá de las taquilleras películas de Hollywood, ¿no? Estamos tan influenciados por esta clase de cine que al final terminamos por, como dije antes, no queremos ver alguna propuesta diferente o que no sea, que sea regional porque tendemos a desprestigiar lo propio, ¿no? Estamos tan acostumbrados al cine extranjero que tendremos a obviar el cine regional. Entonces los invito a que se pasen por los dos festivales que en este momento se están desarrollando, afortunadamente por desgracia, digámoslo así, por la cuarentena se están desarrollando a nivel online, y entonces cualquier persona dentro o fuera del país puede acceder a a la presentación de los cortometrajes. Y bueno, no he visto todos los que se presentan, pero hay realmente buenos trabajos que vale la pena visualizar. Entonces los invito. El primer festival es el Festival de Cine Ecuatoriano Cunturñahui. Está en su 9ª edición. Y los eventos hay en vivos, videos en vivos, videos de entrevistas donde se puede ver y entrevistar a los personajes a las personas que estuvieron detrás de ciertas obras. En la descripción van a encontrar un link a las páginas de Facebook. Y el otro es el Festival Ecuatoriano de Cine ATUC, que también tiene muy buenos cortometrajes que se han sumado de toda Latinoamérica. Entonces, quién sabe y encuentren algún cortometraje de su propio país que resulta particularmente interesante. Y ya, yo creo que por ese lado les invito a que sigan a estos festivales y estén pendientes de las publicaciones. Listo, así que chicos, invitados, disfruten de nuestro cine y critiquen a nuestro cine y estaríamos ahí deseosos de seguir con más historias las próximas semanas. Claro, y sí, como dice Juan, es un ejercicio interesante, no siempre sentarse y consumir cualquier película que te ponen enfrente, sino analizar y pensar, ok, me pusieron esta película, pero qué tan buena realmente resultó ser en comparación a otras. Hay muy buenas películas ecuatorianas, hay muy buenas películas latinoamericanas, y no siempre el cine hollywoodense es el mejor. Actualmente yo creería que está ya bastante estancado con sus historias, al punto de que puede estar requiriendo buscar historias en otros lugares. Y parte de su decadencia es obvio, es vista en los Oscars, por ejemplo, que ganó Parasite, que es una película extranjera, como mejor película, porque al final aunque haya muchas películas dentro del país, es innegable que Estados Unidos no es la única meca del cine, hay muchas otras, y qué mejor disfrutar diferentes perspectivas de las historias que se cuentan normalmente en Estados Unidos. Claro, igual hay diferentes culturas de las que podemos aprender, ver por ahí, en qué nos parecemos, en qué tanto nos diferenciamos, porque acostumbrarnos a un solo sabor, un solo color es a veces un poco aburrido y es por eso que hay que probar cosas nuevas. Va, entonces los invitamos y ya, eso por mi parte. Listo, ahí nos vemos chicos, estamos leyendo. Listo, saludos a todos y gracias por escucharnos. Adiós.